Durante el mes de abril vamos a estar hablando, meditando en la temática de la familia. Ya el domingo pasado estuvimos viendo el diseño y propósito bíblico de la familia. En esta ocasión vamos a hablar de un agente particular que está dentro de la familia, que es el esposo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar del esposo y de su rol dentro de esta familia con propósito bíblico. Semana que viene hablaremos de la esposa y, por último, hablaremos de la crianza de los hijos. Bien, decíamos entonces que vamos a estar meditando en el amor sacrificial del esposo, y a mí me gustaría dividir o separar en dos puntos la meditación de esta noche. Ya que vamos a hablar de esposo y ya que vamos a hablar de amor sacrificial, me gustaría por un lado que hablemos de responsabilidad, siendo tocante al esposo, y que hablemos también de mandamiento, siendo elusivo al amor sacrificial. Hablemos un poco del título esposo. Yo hice un PowerPoint, no sé si lo están pasando. Sí, fabuloso. He sido exhortado por algunos hermanos para que haga un PowerPoint. Yo no suelo hacerlos, no me gusta hacerlos, pero fui obediente y lo hice. Hice lo mejor que pude, ustedes sabrán entender. Ojalá pueda ayudarme a explicarme un poquito mejor en esta temática. Hablemos un poco del título esposo. La palabra esposo proviene del latín sponsus, que quiere decir prometido, derivado de spondere, que refiere a prometer solemnemente o garantizar, indicando y recordad estas dos palabras, compromiso formal. Un esposo es quien toma la responsabilidad de comprometerse formalmente con su esposa, y obviamente la esposa lo mismo para con su esposo, pero no vamos a tocar esa temática hoy. Eso es trabajo de Ketty, que se arregle él la semana que viene. Y estamos hablando justamente de valores cristianos, nuestros valores, los valores que nos representan a nosotros. Pero para hablar en el mundo o con los valores del mundo con respecto al compromiso y la formalidad en una relación, es ya una complicación, porque no tenemos los mismos valores que el mundo, porque no nos manejamos de la misma manera que se maneja el mundo y no nos relacionamos como se relaciona el mundo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, básicamente porque para el sistema mundo todo lo instituido por Dios es insoportable. Para el sistema mundo, que busca todas las formas posibles de destruir, de desacreditar y de alterar todo lo que es divinamente establecido, esto es insoportable. Y encontramos, ¿no?, muchos ejemplos de esto. Podemos citar algunos. Ejemplo de esto es la instauración de la diversidad de género. Ya no existe el hombre y la mujer como Dios los creó, según Génesis capítulo 1, versículo 27, según Génesis capítulo 5, versículo 2. Para los valores del mundo hay muchos más que dos géneros. Para el sistema mundo hablar de hombre y de mujer es ambiguo, es arcaico, es antiguo. Otro ejemplo es hablar de matrimonio, que quizás es más tocante a la temática de esta noche. Marido y mujer. Eso ya no se usa, ¿no? Una vez escuché que ser marido y mujer no es económicamente rentable. Tendrá que ver, ¿no? Un compromiso, una responsabilidad con la economía. Ya no existe una sola carne, como leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿no? Individualismo. Algo Franco nos hablaba el viernes en la reunión de jóvenes de esto. Génesis capítulo 2, versículo 24, seguramente esté proyectado, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vemos a las parejas en el ámbito secular unidas porque sí se unen, sin compromiso y sin responsabilidad. Y cuando uno charla, porque te debe pasar esto, que uno charla con alguien que no está acostumbrado a este tipo de valores que nosotros tenemos, esta persona
quizá te dice, sí, estoy junto a esta persona, pero respetamos nuestras libertades, ¿no? Y ese respetamos nuestras libertades parece algo súper positivo, parece algo que suma al vínculo, pero que no tiene ningún tipo de anclaje, que no tiene fundamento. Otro ejemplo de la carencia de compromiso y responsabilidad es el aborto. Mujeres abortando a sus hijos para no perder libertad, hombre obligando a mujeres a abortar para no perder su libertad, el mismo motivo. El individualismo en el que vivimos ha llegado a niveles tan profundos que ni la vida misma tiene valor. Y profundizar en estas cuestiones nos demuestra lo opuesto que son los valores del mundo con los valores del cristiano. Pero volvamos al esposo. Volvamos a hablar de esposo. Esposo es aquel que haya esposa. Oh, Daniel, qué novedad, ¿no? Esposo, el que tiene esposa. Aquel que se une en matrimonio con una mujer. Y juntos se vuelven esposos, o sea que, según la definición que leímos al principio, se garantizan entre sí un compromiso formal. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al esposo y a la palabra esposo? Y podríamos ir a los Proverbios, ir al Proverbio 18, versículo 22, escrito por Salomón, que dice que el que haya esposa, ¿qué haya? El bien. El que haya esposa haya el bien. Y no solamente haya el bien, sino que el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Para nada es poca cosa lo que estamos leyendo. También Proverbios capítulo 5, versículo 18, también escrito por el hijo de David, va a decir, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y yo me podrías decir, pero Daniel ahí no dice esposa, dice mujer de tu juventud. Y tendrías razón. Pero si leemos el capítulo completo, el capítulo 5 de Proverbios completo, vamos a encontrar que esto es una contraposición a la mujer extraña. Decir manantial, decir mujer de tu juventud, es una contraposición a mujer extraña. Y podemos leer el versículo 3, podemos leer el versículo 20, varios versículos del capítulo 5 hacen alusión a la mujer extraña. Y esta contraposición es una advertencia para vos, querido hermano, que sos esposo, para mí, para vos, querido joven, que estás proyectando tener un matrimonio a futuro, o para que estás, ese joven que está en un noviazgo, que también aplica perfectamente, porque cuando uno se pone de novio, uno se compromete formalmente con una mujer. No está casado, pero está de novio. Va camino hacia ser esposo. Fíjate lo que dice el versículo número 3 de Proverbios 5. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel, mas su fin es amargo como el ajenjo. El ajenjo es una hierba extremadamente amarga, de la más amarga de todas. Y tan amargo es el ajenjo que se utiliza para desparasitar. Así de amargo son los labios de la mujer extraña. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mañana a la mañana podés decirle a tu esposa, cuando te levantes, buenos días, mi amado manantial, y quedás como un rey, ¿no? Como un exegeta total. Seguimos. Según nos cuentan estos versículos que estamos leyendo, un esposo es un sinónimo de alguien que ha sido bendecido por Dios. Una esposa es una bendición. Un esposo es alguien que ha hallado el bien. Un esposo es aquel que alcanza la benevolencia de Jehová. Y para nada es poca cosa haber hallado esposo. Aunque el mundo le baje el precio al matrimonio, aunque el mundo diga que no es algo de valor, aunque el mundo intente destruir todo el tiempo lo instaurado por Dios, encontramos que el esposo es alguien que ha hallado el bien en su esposa. El esposo es aquel que ha hallado la benevolencia de Jehová en su esposa.
Y yo meditaba, qué tremendo es saber que Dios no solamente creó el hombre y dejó de pensar en él, sino que creado el hombre analizaba su bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios analizó el bienestar del hombre y concluye que no es bueno que el hombre esté solo. Y a causa de esto, Dios lo bendice con una ayuda idónea. Ayuda idónea es una traducción del hebreo eser kenegdo. Vamos a profundizar un poquito en esta terminología. Ayuda idónea es eser kenegdo. Eser significa ayuda, significa socorro, y kenegdo es la conjunción de dos términos que son ke y neged, que juntos significan literalmente espejo. Cuando yo veo a mi esposa, me veo a mí mismo, veo una sola carne, veo a un semejante, que es mi ayuda y que es mi socorro. Pero es semejante a mí en base a necesidades y carencias. Esto es muy importante. Es igual a mí en base a necesidades y carencias. Por eso hablamos de ayuda y hablamos de socorro. Porque bajo ningún aspecto este pasaje está diciendo que el hombre y la mujer son iguales. No, en lo absoluto. Tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios con cuerpos diferentes, fueron creados para realizar tareas diferentes, pero a ambos los unifica la creación del mismo Dios y también los unifica la necesidad del mismo a causa del pecado. Vemos que la bendición de Dios y la benevolencia de Dios aplica en la ayuda mutua. Dios ama tanto al hombre que decide enviarle un regalo que lo complemente, una esposa. Pero no todo es alegría, ¿no? No es todo un bendito manantial como leíamos antes. Cuando alguien haya esposa, también haya responsabilidades, decíamos al principio. Efesios capítulo 5, versículo 25, que quizás sea el pasaje vertebral en esta meditación, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Compromiso, responsabilidad. ¿Sabes? Efesios capítulo 5 es escrito en un contexto de carencias, tanto de compromiso como de responsabilidad dentro de la congregación, donde se exhorta a la iglesia a alejarse de la fornicación, alejarse de toda inmundicia, alejarse de la avaricia, que es idolatría, de forma tal que Pablo incita a que ni siquiera se hable de esto. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 5, versículo 3. Ahí está, no sé si está proyectado. Dice Efesios capítulo 5, versículo 3, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo exhorta a recordar lo pactado. Encontramos que esa promesa de fidelidad que le hicimos a nuestra esposa no es solamente para ese momento donde nos casamos, no es solamente para nuestra boda, ese momento no es solamente para cuando estuvimos delante del juez de paz y con un puñado de testigos que firmaron, sino que es para toda una vida. Es un pacto con nuestra esposa delante del mismo Dios y pacto que concluye con la muerte. Debemos fidelidad a nuestras esposas hasta la muerte. Y voy a ser reiterativo en este punto. Este concepto para el mundo es primitivo. Ya ha quedado obsoleto. Ya no sirve, es caduco. Nadie habla de fidelidad en 2026.
Hoy en día las relaciones entre el hombre y la mujer han cambiado. Las relaciones son abiertas. Cada uno tiene libertad de hacer lo que sienta, ¿no? Lo que siento es lo importante. Y el mundo se centra en esto, ¿no? En los sentimientos. Hoy estamos juntos, mañana no lo sé. Depende de cómo me sienta. Depende de lo que aconseje el horóscopo, depende de lo que diga la luna, depende de lo que diga mi biblioteca genética y un montón de mentiras más. Pero luchar por el bien del matrimonio en estos momentos o en los momentos malos ya no es una alternativa, ¿no? No es cómodo. Cuando las cosas están mal con mi esposa, no busco solucionar el problema, es más simple buscar otra mujer. Estos son los valores del mundo, ¿no? Pero vamos a los valores cristianos, leamos la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Es categórico para hablar del tema. Inicia el versículo 4 diciendo, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Este versículo está atacando directamente a ese individualismo que te ofrece el mundo todo el tiempo, en todos lados. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Y tenemos el sistema mundo diciéndote, no, si sufrís, salí de ahí. Si sufrís, no es por ahí, ¿no? Pero la palabra de Dios es antigua. Y las personas buscan relacionarse según lo que aconseja el mundo. Y hoy en día hay muchas formas de relacionarse. Yo voy a citar algunas nomás. No estoy diciendo ninguna novedad. La relación abierta, donde se pacta que no hay ningún tipo de enlace de responsabilidad entre uno y el otro. La monogamia flexible, donde una pareja comparte la vida, pero se flexibilizan cuestiones relacionadas con el ámbito sexual. El microrromance, que ni siquiera hace falta explicarlo. El poliamor. Te lo venden, lo peor de todo es que te lo venden como algo que tiene avances en vínculos humanos. Te lo venden como algo positivo, te lo venden como algo maduro, como algo evolutivo con respecto al amor de pareja. Fíjate la definición de poliamor. Persona que explora su capacidad de amar a más de una persona a la vez, con un enfoque en la comunicación ética y el manejo de los celos. Lo lees medio distraído y decís, qué bueno que está esto. Esto, hermanos, debe llenarnos de preocupación. Este mundo ha podido engañar a las personas diciéndole que no es necesario casarse y que no hay nada de bueno en el matrimonio, siendo que Dios en su palabra dice que el que haya esposa haya el bien. Y esto está completamente normalizado. La desobediencia a la palabra de Dios está normalizada en el mundo. Es normal. Es vieja, es antigua, es arcaica. El mundo ha normalizado la desobediencia. El mundo trabaja e insiste para que las personas ya no respeten su relación. Todo vale, puedo hacer lo que sienta, no debo perder mi libertad, no hace falta que me responsabilice. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, y que el hombre debe ser leal a una sola mujer, Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16, también es alusivo al tema. Y esto es palabra de Dios. Es lo que aconseja Dios al esposo. Esto es lo que a vos te conviene, varón. Dios demanda que se respete lo pactado entre el esposo y la esposa hasta la muerte. Estos son nuestros valores. Nuestros valores no son como los del mundo. Mateo 19:6 dice,
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no separe el hombre. ¿Qué diferencia tan grande encontramos entre lo que vive y aconseja al mundo y lo que leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y existen muchos versículos que nos hablan de nuestras responsabilidades como hombres, como esposos, como marido, como futuro esposo. Vamos a leer algunas. Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo estuve meditando un poquito en esto. Estuve pasándolo por el interlineal. No seáis áspero no significa tener la cara afeitada y no pinchar a la hora de dar un besito. No. No ser áspero, la traducción de áspero en el griego es pikraíno. ¿Qué quiere decir tanto áspero como amargo? Y si Dios te pide que no seas amargo, varón, ¿qué te está pidiendo? ¿Que seas qué? Dulce. ¿Y sabes por qué te lo pide Dios? Porque muy probablemente sea lo que nos cuesta, ser dulces. No seas picraíno, varón. Recordá que estamos hablando de responsabilidades y tu responsabilidad es amar a tu mujer y no ser áspero con ella. Otro versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y generalmente ponemos un punto en el versículo, pero el versículo sigue y dice: como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amar a tu esposa te beneficia a vos. Tus oraciones son las que no van a tener estorbo. Tu responsabilidad es vivir con ella sabiamente, dándole honor. Y las preguntas caen solas, ¿no? Preguntas que me hago a mí, que te quiero compartir. Hermano, ¿tus hijos escuchan palabras de honor cuando le hablas a tu esposa? Hermano, ¿tu esposa escucha palabras de honor cuando le hablas? Las palabras de honor pueden traducirse como felicitaciones o reconocimientos. Y yo de repente me senté a pensar cuándo fue la última vez que reconocí o felicité a mi esposa. Te animo a que hagas lo mismo. También este versículo habla de que ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabes qué? Gisela tiene un padre que se llama Abel. Cabezón yo lo quiero muchísimo, mi suegro, el que lo conoce sabe qué clase de persona es. Pero además de tener un suegro en la carne y Gise un padre en este mundo, Gisela tiene un padre espiritual que está en los cielos. Y yo tengo un suegro espiritual, podríamos decir. Y yo voy a rendir cuentas delante de ese Señor, delante de Dios, por mi relación con ella. Es mi responsabilidad. ¿Pensaste en esto, querido varón? ¿Pensaste en esto, querido esposo? Algunas preguntas más. Hermano, ¿estás viviendo sabiamente con tu esposa? Hermano, dentro de tu casa, ¿tus acciones honran a tu esposa? Querido hermano, fuera de tu casa, ¿tus acciones honran a tu esposa? Seguramente sí. Tu responsabilidad es vivir con ella de forma sabia y de forma honrosa, dice la palabra de Dios. Y vivir con ella no es que saquen el documento y que figure en la misma dirección. No, vivir con ella es cuidarla, es animarla, es proyectar junto a ella, es apoyarla, es sostenerla. Y podríamos seguir, ¿no? Es amarla, varón. Tu responsabilidad es vivir con ella de forma sabia y de forma honrosa.
Efesios capítulo 5, versículo 23. Un versículo que nos encanta a nosotros, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Tu responsabilidad, querido hermano, es ser el sacerdote de ese hogar. Tu responsabilidad, querido hermano, es ser quien toma decisiones espirituales en ese hogar. Tu esposa tiene que ver a Cristo reflejado en tu diario andar, en tus decisiones. Y quizá no sea tu caso, o quizá sí, pero yo tengo mucho trabajo por hacer. El Señor nos dé la sabiduría para entender que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestras esposas. El Señor nos permita entender que no debemos dejarnos arrastrar por lo que este mundo prolifera y que avanza día a día hacia la destrucción de lo instituido por Dios. Sea el Señor quien nos asista para amar sacrificialmente a nuestras esposas. Y ya hablamos de la responsabilidad del esposo. Ahora vamos a hablar del mandamiento. Segundo punto, amor sacrificial. Existe un ejemplo perfecto para hablar de amor sacrificial y es Jesús. Este modelo se basa en amar como Jesús amó. El Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34 dice: un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo he amado. Ahora, ¿cómo amó Jesús? Entiendo que tengo que amar como amó Jesús. Entiendo que Jesús ama a la iglesia, pero ¿cómo lo hago práctico? Bueno, existen 3 tipos de amor, en realidad 4, conocemos 4. Esto se ha enseñado muchísimas veces desde aquí. Vamos a nombrar los tipos de amor. Entendemos como amor divino el amor ágape, ¿sí?, que representa el amor sacrificial y supremo de Dios, caracterizado por ser el que busca el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Este amor ágape es el amor con que Dios nos ha amado a nosotros. No busca lo suyo, como leíamos en 1 Corintios 13. Luego tenemos el amor amistoso, filia, Filadelfia o filial, que es el amor fraternal. Filos es amor, adelfos es hermanos. El amor filial es amor entre hermanos, o lo que conocemos como el amor entre la familia grande, es el amor que no tenemos entre nosotros. Amor familiar es el amor estorge, hace referencia a la ternura y al vínculo leal entre padres e hijos, hermanos y esposos. Y por último, amor romántico, eros, que refiere a la atracción física y a la pasión en materia de amor. El término griego eros lo encontramos completamente ausente en el canon bíblico, aunque sí existe de forma conceptual, como por ejemplo en Cantar de los Cantares, para explicar el amor romántico, la atracción física y el deseo apasionado. Y para darle un cierre al tema amor, encontramos también en la palabra de Dios, la palabra compuesta, o podemos hablar de compuestos y podemos hablar de negativos. Un ejemplo de compuesto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 10, que exhorta a amarse los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra, amor fraternal, es filostorgos, usando el compuesto de filial y estorge. Y también el ejemplo negativo, la forma negativa de estorge es astorgos, que refiere a la falta de afecto natural, como lo encontramos en versículos como Romanos capítulo 1, versículo 31 y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Volvemos al amor ágape, que es el que nos interesa a nosotros meditar en esta noche. Y si buscamos en la palabra de Dios versículos que hablen de este amor ágape, para poder identificar cómo tengo que amar a mi esposa, para poder identificar cómo Jesús amó a la iglesia, rápidamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.
Si nosotros pasamos este versículo por el interlineal y lo llevamos al griego, encontramos que dice, porque de tal manera agápesen, que refiere al amor ágape. Otro ejemplo es Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor agapen, que refiere al amor ágape. Son dos palabras diferentes, pero que refieren al mismo amor, al amor ágape. Agapesen es un aoristo activo indicativo de la tercera persona del singular, lo que entendemos como una forma verbal infinita, y agapen es un infinitivo presente activo. Para más información, 0800 Keti, él sabe más del tema. ¿Qué es lo que quiero que se queden o qué es lo que quiero meditar en esta noche con respecto a esto? La gran cualidad del amor ágape es que no se limita a ser algo centrado en lo sentimental, sino que conlleva una acción y no espera devolución. La meta es el amor, pero la ejecución no es pasiva, sino que es activa e intencionada. Y sabiendo esto, volvemos a leer estos dos versículos y encontramos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esta es la acción. Esta es la intención. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la acción. Esa es la intención de Dios. El fin es salvar. Y está bárbara la teoría, está bárbara la lexicología, está bárbaro el griego koiné. Pero ¿cómo llevamos todo esto al plano personal para aplicarlo hoy? Efesios capítulo 5, versículo 25. Y con este versículo vamos a unir los dos puntos de la meditación y ya vamos a ir terminando. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. El versículo 26 y el versículo 27 va a ser un llamado a la santificación y a la purificación de la iglesia por medio de la palabra, dando como resultado una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y presta atención al versículo 28, querido hermano. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. En estos versículos encontramos más información respecto a la forma en que el esposo debe amar a la esposa. El versículo 28 dice, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Y este versículo no te invita a fijarte de qué manera vos te amás. Este versículo no te está invitando a que seas reflexivo, a ver cuánto tiempo invertís en vos, cuánto amás tu persona para poder aplicarlo de la misma cantidad en tu esposa. No. Este versículo te recuerda que debes amar a tu esposa porque es tu misma carne. No es una cuestión de comparación. No hay dos personas, hay una sola carne. Y yo meditaba en estos versículos y me preguntaba, ¿no? ¿Dónde queda ese individualismo que hablábamos antes? ¿Cómo queda relegado por completo el individualismo, que es una cuestión enormemente alentada por el sistema mundo? Ella tiene su trabajo, yo tengo el mío. Ella tiene su sueldo, yo tengo el mío. Ella tiene su grupo de amigos, yo tengo el mío. Ella tiene su familia, yo tengo la mía. ¿No? ¿Te suena? Individualismo.
No es así para nosotros. Los valores de la familia cristiana gritan que ella y él son uno, que son un espejo y que son una sola carne. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no te invita a que ames a tu esposa como te amas a vos mismo. No, la palabra de Dios te dice, ama a tu esposa porque sos vos mismo, es tu carne, es tu reflejo y es tu responsabilidad. ¿Y cómo cambia el concepto de esposo cuando lo pasamos por el lente de la palabra de Dios, no? En base a todo lo que venimos viendo, quizás hayas encontrado que estás en deuda con tu esposa. Y el propósito de la palabra de Dios justamente tiene ese fin, ¿no? Exponer las cosas que quizás no están tan bien en nuestra vida. Romanos capítulo 13, versículo 8 habla de deuda, habla de amor. Y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No seas deudor de amor para con tu esposa. Dios nos concede ser buenos esposos, ser esposos responsables, ser esposos que puedan prometer solemnemente y garantizar el compromiso del matrimonio hasta la muerte. Que el paso del tiempo y las adversidades de la vida no se interpongan en lo que Dios unió. Procuremos que lo que Dios unió no lo separe el hombre, como leíamos antes, ¿no? Cumplamos con nuestra responsabilidad como esposos, cumplamos con nuestro mandamiento de amar como Cristo amó a su iglesia. Y ahora falta hablar de la cruz. En la cruz hay amor, en la cruz hay sustento, en la cruz hay cuidados para nosotros, la novia de Cristo, la iglesia. En la cruz Jesús demostró el amor ágape, lo enseñó, porque Cristo nos amó aunque nosotros éramos enemigos. Efesios capítulo 5, versículo 1, y con esto termino, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor nos conceda ser imitadores de Cristo. Señor nos conceda ser responsables para con nuestros roles. Hoy nos toca hablar de esposo y hemos meditado mucho en esto. El Señor nos asista para no ser deudores de amor. El Señor nos asista para poder amar, cuidar y sustentar a nuestra propia carne. Que el Señor bendiga su palabra.